aire húmedo. También algo de eso hablamos, pero nos centramos fundamentalmente en cuando el vapor de agua presente en esa mezcla gaseosa está en estado líquido o está en estado gaseoso. Para otros campos, por ejemplo, para la meteorología, el tema de los sólidos en esa mezcla gaseosa es muy, muy importante. ¿Por qué se la estudia? Bueno, uno es fundamental porque la atmósfera terrestre está compuesta por esta mezcla justamente por aire húmedo, y entonces es una sustancia que está omnipresente, digamos, en todas las aplicaciones de la ingeniería. Tienen especial relevancia en todo lo que se refiere a aire acondicionado, ¿sí? Tanto en la parte de refrigeración como en la parte de calefacción. También tiene mucha aplicación para disipar calor o disipar energía hacia el medio ambiente, en todo lo que se refiere a las torres de enfriamiento. Las torres de enfriamiento, si alguna vez vieron alguna imagen de una central nuclear con una gran chimenea, no una chimenea clásica, sino una chimenea más bien petiza, digamos, y gorda, que es un hiperboloide o algo así, del que sale una nube de vapor, esa es una torre de enfriamiento, gigantesca, hay mucho más pequeña. Todo lo que se ha secado en la industria de procesos, también en la industria alimentaria, desde producir, por ejemplo, un polvo como el tanino hasta, por ejemplo, café instantáneo, leche en polvo, etcétera, en la parte de la industria alimenticia. Y, por supuesto, también todo lo que sea accionamiento en la industria, en la parte de neumática. Como siempre el aire está disponible y en gran cantidad y se lo puede liberar sin ningún problema hacia el medio, se utiliza mucho el aire comprimido para accionamiento en toda la industria, eso es lo que se conoce como neumática. Así que es un tema muy, muy importante y lindo, y una linda aplicación de los conceptos que vimos de termodinámica. Con esto ya entramos de lleno a la aplicación. Acá en este gráfico tenemos superpuestos, sobre todo manteniendo aproximadamente la relación en las escalas de temperatura, un diagrama TS para el aire seco, o un esquema de un diagrama TS para el aire seco, y un diagrama TS para el vapor de agua, para el agua, ¿sí? ¿Qué es lo que notamos? Que el punto crítico, que está acá, la parte de arriba de la campana, del aire seco, está a una temperatura mucho menor que el punto crítico del agua, inclusive que el punto triple del agua. El punto triple del agua está acá abajo, a aproximadamente 0 grados Celsius, ¿sí? Y esto está a varios centenares de grados bajo cero, ¿sí? Entonces hay una gran diferencia. La zona de trabajo para todas las aplicaciones de ingeniería está aquí arriba, donde el agua puede estar en estado gaseoso, líquido, de último un poquito más abajo acá donde puede estar sólido, ¿sí? Entonces, por esa condición, como el aire siempre trabaja en esta zona de su campana, lo modelamos al aire como a un gas ideal, ¿sí? Aquí también hay que hacer mención a que el aire en sí mismo es una mezcla. Es una mezcla, obviamente, ustedes sabrán, 21% de oxígeno, 79% de nitrógeno, incluido, bueno, algunas trazas de otros gases. Nosotros a esa mezcla la vamos a considerar, vamos a hacer una excepción, y la vamos a considerar como una sustancia pura, ¿sí? Porque no va a cambiar la composición de esa mezcla de aire seco, ¿sí? Como siempre vamos a tener aproximadamente 21% de oxígeno, 79% de nitrógeno y un porcentaje menor de otros gases. Entonces, como eso no cambia de composición ni hay posibilidades de que cambie de estado, tampoco es que cambie de fase,
nosotros lo vamos a considerar eso como una única sustancia, la que denominamos aire seco. ¿Mm? Y esa mezcla a la que denominamos aire seco va a estar a su vez mezclada con agua, y esa composición de aire seco-agua es la que sufre modificaciones. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Mm? No, profe. Bueno, avancemos entonces. ¿Cómo se produce esa mezcla a la que denominamos aire humo, esa mezcla de aire seco y agua? ¿Sí? Vamos a hacer una experiencia mental, digamos, y vamos a imaginarnos que tenemos un cilindro, ¿m? Que es el que está pintado de negro acá, cerrado con un pistón, de forma tal que la presión que ejerce ese pistón se mantiene constante. Y que ahí, debajo del cilindro, nosotros tenemos aire seco. Tenemos aire, 21% de nitrógeno, de oxígeno, 79% de nitrógeno, más los gases raros, los otros gases en menor proporción, en estado gaseoso, obviamente. Para darle un contexto, vamos a suponer que están a temperatura ambiente aproximadamente a 30 grados. Tenemos una tubería y por esa tubería introducimos agua en estado líquido, vamos a imaginar. Entonces, luego de que introducimos el agua, tenemos una circunstancia, una situación como la que está geometrizada aquí. Vamos a suponer que introducimos todo el agua muy de golpe y que solo tenemos inicialmente agua en la parte inferior, en estado líquido, y en la parte superior, aire. ¿Sí? ¿Permanecen esas sustancias así separadas indefinidamente? No, no permanecen separadas. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? El agua va pasando de la fase líquida a la fase gaseosa, ¿sí? Lentamente, mediante un proceso que se conoce como evaporación. ¿Cómo se da ese proceso de evaporación? Bueno, ustedes imagínense que el agua está compuesta por moléculas que tienen un movimiento dentro de la masa de agua. ¿Sí? Se están moviendo, tienen una determinada energía cinética. No es tan elevada esa energía cinética como la de los gases, no tienen tanta separación como en el caso de los gases, pero se pueden mover. Prueba de ello es que si uno tiene un vaso con agua y tira una gota de tinta, la tinta se va esparciendo a todo el volumen del agua en forma más o menos lenta, pero continuada. Luego, transcurrido un tiempo, va a quedar toda la masa de agua teñida con la tinta. Es decir que las moléculas de agua se están moviendo ahí y ahí existe la posibilidad de que se mezclen. Bueno, cuando nosotros recién introducimos el agua, el aire está seco, pero algunas moléculas de agua tienen la energía cinética suficiente y la dirección de la velocidad apropiada como para escapar de esa masa de agua. Escapan y quedan perdidas, por decirlo de alguna forma, o quedan mezcladas con muchísima cantidad de moléculas de aire. Realmente no hay moléculas de aire, hay moléculas de oxígeno y de nitrógeno, pero tomamos la licencia. ¿Sí? Acá tenemos esquematizada la interfase entre, esta línea azul sería la interfase entre por debajo el líquido y por arriba el aire. ¿Sí? Las pelotitas pintadas de azul serían las moléculas de agua y las celestes estas, las de aire. ¿Qué sucede? Tienen movimiento esas moléculas y algunas tienen la velocidad necesaria y la dirección apropiada como para escaparse y pasar a la fase gaseosa. Una vez que está en la fase gaseosa, queda ya chocando, digamos, con las moléculas de oxígeno y de nitrógeno que componen el aire, con las paredes, y tiene muy pocas posibilidades de volver
a chocar con la energía y la dirección de la velocidad necesaria como para reintegrarse a la fase líquida. Y así van escapando de a poco, en un proceso lento, moléculas de agua desde la fase líquida hacia la fase gaseosa. Y se da el proceso que se conoce como evaporación, ¿sí? Sin necesidad de que cambie la temperatura, si nosotros le aportamos la energía suficiente acá como para que la temperatura se mantenga constante. Es decir, ese proceso se da a una temperatura, por ejemplo, de 30 grados, de 20 grados, de 10 grados, la temperatura que sea, se da ese proceso. Obviamente, cuanto mayor sea la temperatura, mayor va a ser la energía cinética que van a tener las moléculas del líquido y más rápido van a ir pasando hacia la fase gaseosa. Pero siempre, por más que sea baja la temperatura, siempre hay alguna que se puede escapar. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Profe, hay un compañero que está intentando entrar a la clase, si le puedo aceptar. A ver, no lo tengo nadie, caché. ¿No le parece? Ahí le digo que intente de nuevo, entonces. A ver. No sé, ¿dónde podrá estar? Escuché que me avisó y vine y no lo vi. No sé si quedó por ahí escondido. Bueno, no nos distraigamos. Volvamos a la casa. Ahí hay alguien que está ahora. Ahí estamos. ¿Alguna pregunta entonces respecto del proceso de evaporación? Este proceso es clave para poder entender después cuándo se da el equilibrio, cómo se produce el aire húmedo, cómo se racionan los parámetros, etcétera, etcétera. Es básico, así que es muy importante que lo tengan claro. ¿Hasta cuándo se va a producir el pasaje de moléculas de agua desde la fase líquida hasta la fase gaseosa? Hasta que se evapore todo el agua que nosotros tenemos acá en el fondo del recipiente. En general no es necesario o no se da el proceso hasta que se evapore todo el agua, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Inicialmente escapa una y tiene muy pocas posibilidades de volver. Queda ahí chocando con las otras moléculas. Escapan dos también, pero se van sumando la cantidad de moléculas que van incorporándose o que van estando en la fase gaseosa, ¿sí? Llega un momento en que son tantas las que están aquí que ya algunas tienen la posibilidad de que se dé justo, que tengan la energía necesaria y la velocidad necesaria como para pasar de nuevo a la fase líquida y quedar atrapada ahí en la fase líquida, ¿sí? Entonces, el proceso va disminuyendo de rapidez, digamos, con el paso del tiempo. Y llega un momento en que son tantas las que están acá en la fase gaseosa que se equilibran la cantidad que pasan desde la fase líquida hacia la fase gaseosa con la cantidad que pasan desde la fase gaseosa a la fase líquida. Es decir, la misma cantidad de moléculas de agua entran a la fase gaseosa que las que salen de la fase gaseosa y entran a la fase líquida. Y en ese momento se alcanza el equilibrio y no se observa ya ninguna disminución en la cantidad de agua en estado líquido, ni tampoco se observa un aumento de la cantidad de vapor de agua en la mezcla gaseosa. ¿Sí? ¿Cómo podemos considerar o qué podemos considerar como la fuerza que impulsa a las moléculas a pasar desde la fase líquida a la fase gaseosa? La acción o la tendencia que impulsa a pasar a las moléculas de la fase líquida a la fase gaseosa es la presión de vapor. Cuanto más grande es la presión de vapor, más tendencia hay a pasar, ¿sí? Pero también sucede lo contrario. Cuando yo tengo más presión de vapor aquí en la mezcla gaseosa, tienden a pasar a la fase líquida. Así que realmente lo que me está gobernando es la diferencia entre las presiones. Entre la presión de vapor del líquido
y la presión parcial del vapor de agua en la mezcla gaseosa, ¿sí? Porque acá nosotros en la fase gaseosa vamos a tener una mezcla de aire seco y vapor de agua, ¿eh? Cada uno de esos componentes va a estar sometido a una presión parcial, ¿sí? El vapor de agua, a medida que vamos teniendo más moléculas aquí, va aumentando su presión parcial, ¿sí? Entonces, inicialmente, la presión parcial del vapor de agua es cero cuando tenemos el aire seco, pero después va creciendo, ¿sí? ¿Hasta dónde crece? Hasta que se iguale a la presión de vapor del agua. La presión de vapor del agua va a depender de la temperatura a la que se encuentre, ¿sí? Por ejemplo, para 30 grados, nosotros tenemos una presión de saturación del agua de 42 milibares. Cuando la presión parcial del vapor de agua en la mezcla gaseosa alcance los 42 milibares, se habrán igualado esas dos presiones, se habrán igualado esas dos fuerzas, esas dos acciones que están tendiendo, una que pasa en un sentido y otra que pasa en el otro sentido. Y ahí, una vez que se alcanzó el equilibrio, cesa el proceso de evaporación, ¿sí? Esta presión de vapor depende de la temperatura a la que se encuentra el agua, ¿sí? Entonces, si yo aumento la temperatura, va a aumentar la presión de vapor que tengo que tener en la mezcla gaseosa para alcanzar el equilibrio. Y se va a evaporar más cantidad de agua. Si yo disminuyo la temperatura, va a disminuir la presión de vapor a la que se alcance el equilibrio, ¿sí? Obviamente, para que el proceso se dé, necesita energía, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tenía algo en estado líquido y pasa a tener vapor de agua, ¿sí? El vapor de agua tiene un contenido, tiene una entalpía más grande que el agua en estado líquido, entonces yo le tengo que aportar una cantidad de calor igual a esa entalpía que necesita para vaporizarse. Es lo que se conoce comúnmente como calor latente de vaporización y que se llama realmente entalpía de vaporización. Entonces yo tengo que aportarle una pequeña cantidad de calor para que se mantenga la temperatura constante. ¿Alguna pregunta? Este concepto también es clave para entender exactamente cuándo se da el equilibrio y en qué condiciones se va a dar la evaporación y en qué condiciones no se va a dar la evaporación. Bueno, hay que distinguir el proceso de evaporación, que es un proceso superficial, se da en la superficie, se da en la interfase, con el proceso de ebullición, que es un proceso volumétrico, digamos. Acá nosotros tenemos una animación de una olla que está ahí en una hornalla, y el agua está en ebullición. Cuando el agua entra en ebullición directamente, tenemos que se forman burbujas de vapor en todo el seno del líquido, ¿sí? O en casi todo el seno, ¿sí? Realmente después, si uno analiza en detalle, hay núcleos de vaporización en los que se forman preferentemente las burbujas, pero no es para nada un fenómeno superficial, sino que se da en más o menos todo el seno del líquido, ¿sí? ¿Cuándo se da la ebullición? La ebullición se da cuando la presión de vapor de agua alcanza a igualar a la presión total que ejerce el gas, sea el que sea aire, sea vapor, sea el gas que sea, cuando la presión de vapor del líquido alcanza la presión total que hay arriba, ¿sí? Ahí directamente las moléculas tienen toda la energía como para escapar y escapan desde toda la masa del líquido, ¿sí? O sea, el proceso de ebullición. Este es un proceso violento, rápido, digamos. En cambio, el otro es un proceso lento, ¿eh? Esto se da, por supuesto, a la presión atmosférica normal. ¿A qué temperatura se da la ebullición? 100 grados. Exactamente, a 100 grados Celsius se da el proceso de ebullición a presión atmosférica normal. Obviamente,
Si yo aumento la presión atmosférica, va a aumentar la temperatura de ebullición. Y si yo bajo la presión atmosférica, baja la temperatura de ebullición. ¿Mm? Eso se nota especialmente en las ciudades que están ubicadas en las alturas, sin necesidad de que se vayan muy altos, Salta, ni que hablar que sea La Paz o alguna de esas ciudades que están a la altura, la presión atmosférica es mucho más baja y entonces la temperatura de ebullición es también más baja y como consecuencia la cocción de los alimentos así a presión atmosférica, en una olla que esté abierta a la presión atmosférica, demora más tiempo. Si ustedes quieren hervir papas en Salta, le va a llevar mucho más tiempo que hervir papas aquí en Resistencia. ¿Por qué? Porque la temperatura de ebullición es menor. Estamos entonces, para recalcar un poco, ¿qué es lo importante de esto? Que el proceso de evaporación depende de la presión de vapor del líquido y de la presión parcial del vapor de agua en la mezcla que nosotros tenemos. Depende de la diferencia entre ambas. ¿Sí? Repasemos un poquito, antes de entrar ya a las propiedades del aire húmedo, el tema de mezcla de gases perfectos, ¿sí? Porque estuvimos haciendo referencia ya a presiones parciales y vamos a hacer referencia en forma más intensa a presiones parciales, así que repasemos un poquito qué es lo que sucede, sobre todo con la ley de Dalton, ¿sí? Como son gases perfectos, vamos a suponer que se cumple, por supuesto, la ecuación de estado del gas ideal, que nos dice que la presión es igual al número total de moles por el R general de los gases por la temperatura sobre el volumen. ¿Sí? Este número total de moles no es otra cosa que la sumatoria de los números de moles de cada uno de los componentes. Para el caso que nos ocupa, no sería otra cosa que el número de moles de vapor de agua más el número de moles de aire seco, ¿sí? Les aclaro, acá hacemos nos tomamos otra licencia poética, digamos, y suponemos que el aire seco es una sustancia pura. Obviamente no existe algo así como número de moles de aire seco. Lo que va a existir es un número de moles de oxígeno, un número de moles de nitrógeno y un número de moles de otro gas. Pero a todo eso lo englobamos en uno solo, que es aire seco, y lo consideramos como una única sustancia. Si despejamos de acá de la primera ecuación, R por T sobre V, nos queda que la constante general de los gases por la temperatura sobre el volumen es igual a la presión sobre el número de moles totales de la mezcla, ¿sí? Y si acá hacemos la distributiva, vamos a suponer que tenemos 3, 4 componentes, la presión total va a ser el número de moles del componente A por el R general por la temperatura sobre el volumen. La temperatura es una sola, el volumen es el volumen total del recipiente, ¿sí? Lo mismo para el componente B, lo mismo para el componente C. En nuestro caso sería número de moles de aire por R por T sobre V, número de moles de vapor por R por T sobre V, y para de contar. Acá está generalizado, para nuestro caso serían nada más que de dos puntos, ¿sí? Ahora, si nos fijamos, nosotros podemos definir la presión parcial del aire como el número de moles del componente A, ¿sí? La presión parcial del aire, el número de moles de aire, por R por T sobre V. ¿Qué estamos suponiendo nosotros acá? Estamos suponiendo que todo el volumen del recipiente está ocupado solo por el aire a la misma temperatura y ejerciendo una presión parcial que denominamos presión parcial del aire, ¿sí? Como este R por T sobre V era la presión total sobre el número de moles totales, nos queda que la presión parcial del aire es el número de moles de aire sobre el número de moles totales por la presión total, ¿sí? Lo podemos escribir así, y este cociente, el número de moles de aire sobre el número de moles totales, es lo que se conoce como fracción molar, ¿sí? Un número que va a estar comprendido entre 0 y 1, en función de qué tanta cantidad tenga de aire en relación con la cantidad total de moles que tengo en la mezcla.
Esto que es válido para el aire, también es válido para el vapor. Es decir, la presión parcial del vapor va a ser el número de moles de moléculas de vapor de agua dividido el número de moles total por la presión total a la que está la mezcla. Si nos fijamos, acá nosotros tenemos, este sería el número de moles de aire, este sería el número de moles de, perdón, este sería la presión parcial del aire, este sería la presión parcial del vapor. Me queda que la presión total de la mezcla es la suma de las presiones parciales de cada uno de los componentes. Suponiendo que esa presión parcial se debe a que ese componente está ocupando todo el volumen del recipiente a la misma temperatura a que está sometida la mezcla. ¿Sí? Lo tenemos resumido aquí. La presión total es la suma de las presiones que ejercería cada uno de los gases ocupando el volumen total a la misma temperatura. ¿Sí? Esto es muy importante porque vamos a trabajar mucho con presiones parciales y es importante que lo tengan presente. ¿Sí? Sobre todo esta relación. La presión parcial del vapor, por ejemplo, va a ser la fracción molar, que no es otra cosa que el número de moles de vapor sobre el número total, es decir, el número de moles de vapor más el número de moles de aire, por la presión total a la que está sometida la mezcla. ¿Estamos? ¿Preguntas? Ninguna. Avancemos. Ahora sí, ¿alguien quiere preguntar? Digan. Profe, lo mismo podríamos hacer con la masa de acuerdo a la ecuación del peso molecular. No. Con la masa no sucede lo mismo porque esta ecuación en la que trabajamos con número de moles y una sola constante no se da para la masa. Si yo pongo masa acá ya no tengo qué constante poner. Tengo que considerar la constante particular del aire y la constante particular del vapor y no es una sola, son diferentes. Esto es todo para trabajar solo con moles, solo en composición molar. ¿Sí? Por eso trabajamos con un solo R, que es el R general. ¿Sí? Ustedes, si se recuerdan, la ecuación de estado de los gases ideales tienen las dos opciones. P por B igual a N por R por T o M de masa por el R particular por la temperatura. ¿Sí? Muy bien la pregunta, vale la pena aclarar ya en este preciso instante que no es lo mismo. Gracias, profe. Dale, muy bien. Bueno, en toda esta cuestión del aire húmedo, nosotros dijimos que teníamos una mezcla, ¿sí? Nosotros en la parte gaseosa, que es la parte que nos interesa, nosotros tenemos una mezcla de vapor de agua y aire seco. Una de las cuestiones importantes que hay que dilucidar, que hay que aclarar, es cuál es la composición de esa mezcla. ¿Sí? Nosotros dijimos que la atmósfera es el ejemplo más conocido, digamos, del aire húmedo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo conozco yo cuál es la composición en relación con aire seco y vapor de agua de esa mezcla gaseosa? Porque al ser una mezcla ya a mí no me queda definido el estado solo con dos parámetros. Cuando nosotros teníamos una sustancia pura, vamos a suponer oxígeno, nitrógeno, o inclusive una sustancia como el aire seco, pero que tiene composición constante y que está muy alejado de su zona de cambio de fase, con conocer dos parámetros ya me queda perfectamente determinado el estado de la mezcla. Pero aquí, a mí con conocer dos parámetros no me alcanza, porque fíjense que acá yo tenía aire seco a 30 grados y una atmósfera. Y acá tengo a 30 grados y una atmósfera aire húmedo. Y no sé qué contenido de agua hay aquí arriba. ¿Sí? No sé qué contenido de vapor de agua hay aquí en la mezcla gaseosa. Entonces, una de las cuestiones importantes es aclarar o determinar cómo está compuesta esa mezcla. ¿Sí? Y siempre que tengamos mezclas de distintas sustancias, va a ser importante conocer la composición de esa mezcla. Justamente el primer parámetro, que se denomina temperatura de rocío, es el que nos permite conocer esa composición, ¿no? Es una forma de conocer esa composición. ¿Sí?
Vayamos de lleno entonces al tema de temperatura de rocío. Analicemos un poco la expresión rocío en el ámbito cotidiano, en el lenguaje coloquial, ¿sí? ¿A qué denominamos rocío? A ver, ¿alguien se anima a explicar qué es el rocío? ¿Cuándo se da? Cuando el aire del medio ambiente condensa. Cuando sí. Cuando el Algo así. aire del medio ambiente condensa, cuando el aire de la atmósfera condensa, más o menos podríamos decirlo así. Eso. A ver, otro. Otro que se anima a opinar. El que opina aprende el doble, ¿eh? Bueno, hay un problemita con la definición ahí que dio el compañero, que no es exactamente el aire el que condensa. Tendríamos que definirlo con mayor precisión. Es solo una parte del aire la que condensa. Es el vapor presente en el aire es el que condensa. ¿Sí? Es El vapor justamente... del agua de la atmósfera, ¿puede ser, profe? Claro, exacto. El vapor de agua que está en el aire es el que condensa. Exactamente. ¿Cuándo se da la temperatura de rocío? ¿O cuándo se da el rocío, así hablando de fenómenos atmosféricos? Se da sobre todo durante la noche. Se da En el punto durante la rocío. noche. Claro, sí, pero me refería a en qué circunstancia, ¿sí? Se da durante la noche. ¿Y qué es lo que sucede a la noche para que aparezca el rocío a la noche? A ver, ¿alguno alguna vez vio rocío al mediodía o a la siesta? Baja la temperatura. Desciende la temperatura. Exactamente. A la noche, por ausencia de radiación solar, lo que sucede es que desciende la temperatura, ¿sí? El Sol gobierna todos, si no todos, muchísimo, una gran parte de los fenómenos que suceden en la atmósfera terrestre y en el planeta Tierra también. Entonces, de noche dejamos de recibir radiación solar y entonces desciende la temperatura. Porque no solo que la Tierra deja de recibir radiación solar, sino que bueno, la Tierra no, una parte de la Tierra deja de recibir radiación solar, sino que también empieza a emitir radiación solar, radiación terrestre sería en este caso, empieza a emitir radiación hacia el cielo nocturno, ¿sí? Y el cielo nocturno se encuentra a una temperatura muy, muy baja, así que se da un intercambio de calor por radiación entre la superficie de la Tierra y el cielo nocturno, ¿sí? Ustedes saben, el intercambio de calor por radiación está gobernado por la ley de Stefan. Depende de la cuarta potencia de las temperaturas, pero bueno, nosotros tenemos la temperatura acá en la Tierra más o menos constante, digamos, y la temperatura del cielo nocturno está muy fría, muy por debajo de 0 grados, y entonces emite calor la Tierra hacia el cielo nocturno. Eso hace que las superficies que están expuestas que ven al cielo, digamos, se enfríen inclusive por debajo de la temperatura ambiente. Esto también es una cuestión que conviene tener en cuenta. Nosotros una noche, como las de ahora, digamos, primaveral en el Chaco, vamos a suponer, podríamos tener una temperatura de 15 grados durante la noche, ¿sí? 20 grados. Pero la atmósfera, el aire de la atmósfera está a esa temperatura. Las superficies, como por ejemplo la chapa del techo de un auto, que está directamente abierto, que está mirando hacia el cielo, no está bajo techo, o un techo de chapa que también da directamente al cielo, se enfrían por debajo de esa temperatura ambiente, debido a que empiezan a intercambiar calor por radiación con el cielo nocturno. ¿Sí? Entonces, la temperatura del aire desciende, la temperatura del aire en contacto con esas superficies desciende aún más, y entonces en determinado momento se alcanza una temperatura tal que se empiezan a condensar gotitas de agua
Se empieza a condensar el vapor de agua que está en esa mezcla gaseosa, se empieza a condensar y aparecen gotitas de agua sobre esas superficies que están mirando hacia el cielo nocturno. Ese sería el proceso de formación del rocío en cuestión atmosférica, digamos. También se da algo parecido cuando, por ejemplo, justo acá tengo un vaso de agua, tomo un poquito de agua. Ustedes verán ahí que está húmedo, que hay gotas de agua en la superficie del vaso. ¿Sí? ¿De dónde vino el agua que está en la superficie exterior del vaso? ¿Es medio poroso el vidrio y deja escapar agua? No, de ninguna forma. Lo que sucede es que el aire de la habitación, en este caso, está en contacto con la superficie del vidrio, el vidrio está a una temperatura baja y entonces el vapor de agua que está en el aire de la habitación condensa sobre la superficie del vidrio. ¿Sí? Hay una temperatura mínima que se necesita para que se dé ese proceso de condensación y esa temperatura se denomina temperatura de rocío. Es decir, si yo acá tengo agua a 30 grados, no se va a formar el rocío. Si tengo agua a 25, probablemente tampoco. Si tengo agua a 20, bueno, ahí ya habría que ver. Hay una temperatura que yo necesito para que se empiece a formar. Esa es la temperatura del rocío. De hecho, hay una experiencia, si ustedes la buscan en internet, en la que se ve esa experiencia. La tenía en algún momento aquí, pero me parece que en esta presentación no está. Igual, no viene a caso. Está claro entonces el proceso de aparición, digamos, del rocío en el ámbito cotidiano. Inclusive, qué sé yo, por ahí algún bar hacía promoción un tiempo, no sé si sigue, diciendo que servía cerveza escarchada, ¿sí? Y te ponía la botella de cerveza en la mesa. Normalmente cuando recién la sacaban del freezer estaba seca, entre comillas, pero inmediatamente se producía la condensación, se formaban las gotitas de agua sobre la superficie de la botella y estaba tan fría que se congelaban esas gotitas y quedaban unas escarcha ahí en la botella, ¿sí? Entonces quedaba recubierto por una capa de hielo directamente. Se puede dar también, tener cuidado porque si te pasas a romper la botella, pero se puede. Analicemos ahora, hasta ahí todo muy lindo, el fenómeno que se da en el ámbito cotidiano. Analicemos ahora desde el punto de vista termodinámico. Acá tenemos un diagrama esquematizado, un diagrama TS. Se puede hacer también para un PV, prefiero verlo para un TS, para el vapor de agua, ¿sí? Esta sería la campana, donde nosotros tenemos el punto crítico, por acá debajo estará el punto triple, y nosotros aquí vemos los estados del vapor de agua presente en esa mezcla gaseosa. No es un diagrama TS para el aire húmedo, no existe diagrama TS para el aire húmedo, no existe, sáquense de la cabeza. Existe diagrama TS para el aire seco, sí que hay, o mejor dicho, para una mezcla de 21% de oxígeno, 79% de nitrógeno, lo van a ver entre los diagramas que da García, y existe diagrama TS para el vapor de agua. ¿Por qué no existe diagrama TS para el aire húmedo? Porque no está definida la composición, entonces no tiene sentido. Aparte de ser una mezcla en la que hay uno de los componentes que puede cambiar de estado. Cuando nosotros tenemos el aire húmedo normal en una sola fase, una fase gaseosa, en general el vapor de agua presente en esa mezcla y el aire también presente en la mezcla está como vapor sobrecalentado, ¿sí? Los dos están en la zona de vapor sobrecalentado, ¿sí? Los dos están en fase gaseosa. ¿Qué sucede? Si yo mantengo la presión total constante y mantengo la composición constante y voy enfriando como se da la noche, va disminuyendo la temperatura y va desplazándose el
el estado del vapor de agua, desde el estado inicial que está acá a un estado como el que está aquí. No noto nada yo, más que descendió la temperatura. Sigue descendiendo la temperatura, llego al punto que está aquí, y cuando alcancé esa temperatura, aparecieron las primeras gotitas de líquido en alguna de las superficies que nosotros tengamos por ahí, frías, ¿sí? Esa es la que se conoce como temperatura de rocío. ¿Sí? ¿Temperatura de rocío de quién? De el aire que estaba en este estado, que es la misma temperatura de rocío de todos los aires húmedos, digamos, que estuvieron en estos estados que están acá. ¿Sí? Es decir, si yo parto de aquí, la temperatura de rocío sería esta, pero si parto de por aquí, también la temperatura de rocío sería esta, y si parto por aquí, también la temperatura de rocío sería esta. ¿Sí? Porque es la temperatura final, digamos, en la que aparece la condensación en esa mezcla gaseosa. ¿Se entiende? Sí. Paso. ¿Qué es importante recordar? La presión atmosférica, es decir, la presión total, se mantiene constante. También se mantiene constante la presión parcial del vapor de agua, ¿sí? Y va descendiendo la temperatura. ¿Por qué va descendiendo la temperatura? Bueno, en el caso de la atmósfera terrestre, porque dejó de recibir radiación solar y empezó a irradiar hacia el cielo nocturno, entre otras cosas. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? La composición permanece constante. No le agrego agua ni le quito agua hasta este punto, desde el estado 1 hasta el punto D que está indicado acá. ¿Sí? ¿Qué puede suceder? Puede suceder que yo siga enfriando y siga bajando la temperatura. ¿Qué sucede si sigo enfriando y sigo bajando la temperatura? Cada vez se produce más condensación de vapor de agua. Y puedo llegar a una temperatura como esta que está acá, indicada como temperatura final. Entonces, ¿qué voy a tener en ese caso? Voy a tener que la presión parcial del vapor de agua disminuyó. Yo tenía esta presión parcial del vapor de agua y ahora tengo esta que es menor que la inicial. ¿Sí? ¿Por qué disminuyó la presión parcial del vapor de agua? Porque se condensó ya una gran cantidad de agua, pasó al estado líquido y tengo, digamos, entre comillas, menos moléculas de agua para ejercer esa presión que antes ejercían entre más moléculas de vapor de agua. ¿Sí? Entonces, si yo enfrío por debajo de la temperatura de rocío, ya tengo una condensación, tengo un condensado, tengo una gran cantidad de líquido, ¿sí? Y el vapor presente en la mezcla se encuentra a una presión parcial menor, siendo la presión total igual. Entonces, ¿qué significa? Que aumenta la presión parcial del aire seco. Entonces, para pasar, ya estamos yendo por debajo de la temperatura de rocío. Ojo esto. Yendo por debajo de la temperatura de rocío, ya disminuye la presión parcial del vapor de agua, aumenta la presión parcial del aire seco y se mantiene la presión total constante. Para reforzar un poquito más la situación, analicemos este esquema que tenemos acá, ¿sí? Nosotros reduzcamos todo a el aire húmedo inicialmente en un dispositivo de cilindro y pistón en el que la presión se mantiene constante ejercida por ese pistón. ¿Sí? Acá tenemos una mezcla de aire seco y vapor de agua. ¿Sí? Ambos en estado gaseoso. ¿Qué hago yo? Le voy quitando calor a esto, lo voy enfriando, voy disminuyendo la temperatura. ¿Sí? Le voy quitando energía. Entonces el agua y el aire también va enfriándose y el agua va siguiendo este camino, un proceso a presión constante. ¿Sí? Hasta que en este punto aparece aquí la primera gota de líquido. ¿Sí? Esa es la temperatura de rocío. ¿Sí? Si yo continúo enfriando por debajo de esta temperatura, voy a alcanzar una situación como esta, acá donde dice estado final, tendría la temperatura final, y ahí ya tengo dos fases. Tengo por acá por debajo la fase líquida, que es agua líquida,
Y acá en la parte gaseosa tengo vapor de agua y aire seco. El vapor de agua en esa mezcla se encuentra saturado. ¿Por qué? Porque está justo en este punto. Aquí también, cuando alcancé la temperatura de rocío, ahí el vapor de agua se saturó. Un instante antes, aquí, digamos, estaba sobrecalentado. Pero cuando alcanzó la temperatura de rocío, ahí alcanzó a saturarse el vapor de agua. Y de ahí el más siempre permanece saturado. ¿Sí? Entonces, yo tengo vapor de agua saturado más aire seco en la fase gaseosa y tengo agua líquida en la fase líquida, obviamente. Y tengo separadas las dos fases, se me transformó en un sistema heterogéneo. ¿Sí? Acá yo tenía un sistema homogéneo, una sola fase, una mezcla perfecta, digamos, entre el aire seco y el vapor de agua. Yo les decía que este parámetro, la temperatura de rocío, se podía usar para determinar la composición, ¿sí? ¿Por qué se puede usar para determinar la composición? Porque yo puedo salir de un estado como este, en el que solo conozco su temperatura y no conozco cómo está compuesto. Lo voy enfriando hasta que aparezca la condensación. Ahí mido su temperatura y tengo la temperatura de rocío. Yo con la temperatura de rocío podría entrar a una tabla de agua, ¿sí? De vapor de agua, y sacar la presión de vapor saturado, ¿sí? La presión de saturación para esa temperatura. Acá en el diagrama podría leer acá la presión de saturación, ¿sí? Si vamos a lo que habíamos visto, nosotros habíamos visto que la presión parcial del aire no era otra cosa que el número de moles de aire sobre el número de moles totales por la presión total, ¿sí? La presión parcial del vapor era el número de moles de vapor sobre el número de moles totales por la presión total, ¿sí? Ahora, si yo conozco la presión de vapor, que la leo de acá, conozco la presión atmosférica, que la puedo medir con un barómetro fácilmente o la saco del informe meteorológico, me queda que el cociente entre la presión de vapor y la presión total es la fracción molar del vapor de agua. ¿Está claro? Pasó la presión total dividiendo acá, que es la presión atmosférica, la presión parcial del vapor sobre la presión total es igual al número de moles de vapor de agua sobre el número de moles de aire, más el número de moles de vapor. Este es el número de moles total de la mezcla. ¿Sí? Entonces, eso no es otra cosa que la fracción molar. La fracción molar es un índice de la composición de la mezcla. Es la composición de la mezcla, la composición química de la mezcla, ni más ni menos. ¿Sí? Fíjense que es una forma muy sencilla, muy práctica de conocer la composición de esa mezcla. No hay forma más sencilla de conocer la composición de una mezcla que esta que está acá. Yo no conozco. Y más aún, de una mezcla gaseosa. ¿Estamos? ¿Preguntas? Entonces, una vez que yo conozco la temperatura de rocío, vengo acá, leo la presión de vapor, divido por la presión atmosférica total y me queda igual a la fracción molar del vapor. Conozco la composición. Como sé la presión total de la presión atmosférica total, paso esto restando, le resto la presión de vapor y saco la presión parcial del aire seco. Tengo la presión parcial del aire seco, divido, saco la fracción molar del aire seco. ¿Estamos? ¿Dudas? Profe, entre el estado 2 y 3 va a haber un calor cedido al ambiente. Claro, sí. Durante todo este proceso, desde aquí para acá, bueno, realmente durante todo el tiempo se está cediendo calor. Sí, durante todo el tiempo se da un enfriamiento, digamos. Por eso decíamos nosotros que la superficie terrestre, en el caso del fenómeno atmosférico, irradiaba calor hacia el cielo nocturno. ¿Sí? Hay una transferencia de calor por radiación en el caso de la superficie terrestre. ¿Sí? En el caso del vapor de agua que condensa sobre una botella, realmente lo que está sucediendo ahí es que ese vapor que condensa me cede el calor
la entalpía de vaporización hacia el líquido que está frío dentro de la botella. Y lo va calentando, digamos. ¿Estamos? Bueno. Un tema muy interesante, fíjense, vamos por el primer parámetro, tenemos 1 hora ya de clase aproximadamente, así que es un tema que sin lugar a duda tiene su importancia. Vamos ahora a algo más conocido. La temperatura de rocío tiene aplicación en todo lo que sean cuestiones técnicas, ingenieriles, vienen especificadas temperaturas de rocío para el aire, para un elemento neumático, tiene mucha importancia en la parte agropecuaria, se le da mucha importancia también, pero digamos que no es conocida popularmente. Cuando uno escucha el estado del tiempo, no escucha la temperatura de rocío, escucha hablar de este otro parámetro que se conoce acá, que vamos a ver ahora, que es la humedad relativa. ¿Sí? De hecho, todos estarán más o menos familiarizados con la humedad relativa. A ver, ¿qué valores tiene la humedad relativa acá en resistencia? Aproximadamente. ¿Entre qué valores anda? ¿Algunos se animan? 80 por ahí. 80, ¿qué sería? Me mató. A ver, uno que tenga idea. Sí, podría ser. De hecho, a ver, no, hoy sé que es un día seco. Hoy yo estoy midiendo 20%. ¿Estará midiendo bien eso? Sí, 30 me dice el luz. El teléfono. Sí, un día relativamente seco. Pero, bueno, ya lo dije. Ese 80 o ese 30 o ese 20% es por ciento, es un valor porcentual, ¿sí? Es un cociente entre algo. ¿Un cociente entre qué? Analicemos. Vamos a imaginarnos un proceso para hacer una comparación y ver bien qué es lo que vamos a relacionar. Imaginemos que nosotros tenemos un cilindro, ¿sí?, cerrado por un pistón que mantiene la presión constante. Así que aquí, de hecho, se mantiene la presión total constante. Vamos a imaginarnos que nosotros tenemos inicialmente una mezcla de aire húmedo, aire seco más vapor de agua, y que nosotros le vamos agregando agua en estado líquido en muy pequeña cantidad y dejando que se evapore, manteniendo la temperatura constante. ¿Sí? Es decir, nunca dejamos que aparezca la segunda fase acá, nosotros le agregamos un poquito, podemos imaginarnos que la pulverizamos, la atomizamos, se evapora y tratamos de mantener la temperatura constante con un serpentín acá por donde circula una gran cantidad de líquido, de otro líquido, de forma tal que se mantenga la temperatura constante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo solo le agrego agua y esto está cerrado, esta pared está indicada como diabática, el agua al evaporarse va a necesitar energía y va a hacer disminuir la temperatura. Si yo quiero que se mantenga la temperatura constante, tengo que entregarle una cierta cantidad de calor. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va sucediendo en este proceso? Donde yo voy agregando agua a la mezcla que tenía inicialmente. Cuando yo le agrego agua y el agua se evapora, lo que sucede es que esas moléculas que se incorporaron ahora a la fase gaseosa comienzan, digamos, entre comillas, a sostener el pistón y a ayudarle a las moléculas de aire que estaban anteriormente sosteniendo el pistón. ¿Sí? Vamos a suponer que había acá 10 de aire y una de vapor de agua inicialmente. Entró una de agua y entonces ahora son 12. Las 10 de aire dice, no, yo hago un poquito menos de fuerza porque hay una que entró a ayudar. Y la de agua también. Entonces, entre las dos de agua hacen más que la que estaban haciendo anteriormente. ¿Sí? Entran más moléculas de agua, cada vez hay más de agua sosteniendo el pistón y proporcionalmente, en proporción, menor cantidad de las de aire, si bien la cantidad absoluta está constante.
¿Sí? Entonces, como resultado de eso, y como consecuencia matemática de que está aumentando la fracción molar de vapor de agua en la mezcla, cada vez tengo una presión parcial de vapor de agua mayor y una presión parcial de aire seco menor, manteniéndose la presión total constante. ¿Mm? ¿Está claro eso? Yendo al diagrama TS para el agua, yo podría partir de un estado como el que está indicado acá con la letra A. Este sería mi estado inicial. A medida que yo voy agregando agua y que el agua se va vaporizando, voy desplazándome por este camino a temperatura constante hacia la izquierda. ¿Sí? ¿Qué es lo que va sucediendo con la presión para el vapor de agua cuando yo me voy desplazando hacia la izquierda? Voy aumentando las presiones. Esta presión es mayor que esta que está acá. ¿Sí? ¿Y hasta cuándo se va a dar? ¿Se va a dar indefinidamente? ¿Voy a seguir metiendo agua y va a ir, se va a ir evaporando y va a ir aumentando la presión? No. Llega un momento en que alcanzo la curva límite superior, alcanzo la campana acá. ¿Sí? Después de ese punto, si yo introduzco agua al sistema, ya no se va a vaporizar. ¿Mm? Ya no se va a vaporizar porque ya el vapor de agua presente en esa mezcla gaseosa está a la presión de saturación para la temperatura a la que se encuentra. ¿Sí? Va a aparecer una segunda fase en estado líquido y va a quedar ahí en estado líquido. ¿Sí? Entonces, para definir la humedad relativa se hace un cociente entre la presión que tenía inicialmente esa mezcla gaseosa y la presión de saturación, esta sería la presión de saturación, para la temperatura a la que se encuentra la mezcla. ¿Mm? Fíjense que todo el proceso lo planteé a temperatura constante. Entonces, a esa temperatura va a tener una determinada presión de saturación, que es esta que está indicada acá, PV sub B. ¿Sí? Entonces, hago el cociente entre la presión parcial del vapor de agua en la mezcla de aire húmedo y la presión de saturación del agua para la temperatura a la que se encuentra la mezcla. Y eso me da la humedad relativa. ¿Qué significa? ¿Cómo está el punto A en relación al punto B cuando yo tengo una elevada humedad relativa? A ver, piensen un poco. Cuando la humedad relativa tiende al 100%, ¿qué pasa con A y con B? Se juntan. Exactamente. A medida que va aumentando la humedad relativa, A se va acercando a B. Si A está muy a la derecha, está muy hacia acá, va a haber una pequeña presión de vapor sobre una presión de saturación alta. Y me va a dar una humedad relativa baja. El extremo que sería que la presión de vapor sea cero, la presión parcial del vapor sea cero, que no haya agua. Y ahí me daría humedad relativa 0%. ¿Sí? Ahora, a medida que A se va desplazando desde aquí, de la derecha hacia la izquierda, va aproximándose la presión parcial del vapor de agua a la presión de saturación. Cuando se hacen iguales, ahí tengo el 100% de humedad relativa. ¿Se entiende? Ahí llovería teóricamente. No. Lo único que estás diciendo es que el vapor de agua está saturado. Nada más. No. No, lo único que estamos diciendo es que el vapor de agua está saturado. Ahí lo que nosotros podemos percibir, estamos acostumbrados a eso, sobre todo en el verano, pero también se puede dar en el invierno en un día frío. De hecho, se da más frecuentemente en un día frío que en un día cálido, ¿sí? Pero en el verano nos da esa sensación de bochorno de que la transpiración no se nos seca. Es decir, normalmente el cuerpo humano transpira, ¿sí? Para tratar de mantener la temperatura, por la cuestión nerviosa, por lo que sea. ¿Qué sucede? Si el aire está más o menos seco, si el aire ambiente está más o menos seco, esa transpiración se evapora rápidamente. Cuando el aire de la habitación o del lugar
está ya saturado, esa transpiración no se seca. El aire está saturado. El vapor de agua presente en el aire está saturado, esa transpiración ya no se seca porque ya el aire no puede incorporar más agua. ¿Sí? Y permanece en estado líquido nada más. Sí, ejemplo en cuestiones atmosféricas, en cuestiones del tiempo, sería, qué sé yo, un día de verano, después de que cae un chaparrón, y bueno, ahí normalmente tenemos 100% de humedad relativa. O durante que hay un chaparrón. Pero también podría ser un día de una noche de invierno, seguramente que la humedad relativa es del 100%. ¿Eh? ¿Por qué? Porque las presiones son muy bajas y se juntan por acá. En los dos casos se puede dar. Bueno, para denominar a la humedad relativa usamos la letra griega psi, ¿sí? Entonces el cociente entre la presión de vapor en el punto A y la presión de vapor en el punto B. O lo que es lo mismo, la presión parcial del vapor de agua en la mezcla gaseosa sobre la presión de saturación para la temperatura a la que se encuentra la mezcla gaseosa. ¿Sí? Obviamente, conociendo la humedad relativa, yo puedo sacar de una tabla la presión de saturación. Vamos a suponer, ahora, yo miro ahí el reloj que tengo acá y me dice que en el exterior tengo 32 grados y 20% de humedad relativa. ¿Sí? Entonces, con 30 grados entro yo a la tabla de vapor de agua y saco que la presión de saturación es de 0,083 bar. Ponele un número, ¿sí? Entonces paso esto multiplicando 0,083 por 0,2 me da la presión de vapor. ¿Sí? Una vez que tengo la presión de vapor, puedo hacer lo mismo que hice anteriormente. Tengo la presión de vapor dividido por la presión atmosférica y ya tengo la composición del aire húmedo. Tengo la fracción molar del vapor de agua, 1 menos la fracción molar del vapor de agua me da la fracción molar del aire seco. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ninguna. Bueno, avancemos entonces. Entonces vimos dos parámetros, temperatura de rocío y humedad relativa. Veamos otro. Este es menos conocido aún que los dos primeros, ¿sí? Pero vamos a trabajar mucho con este parámetro. Es la humedad absoluta, ¿sí? Es la humedad absoluta. ¿Cómo definimos la humedad absoluta? Como una relación, un cociente entre la masa de agua y la masa de aire seco. Fíjense, acá estamos haciendo una relación entre masas. Sería algo así como una fracción gravimétrica. Pero no es la fracción gravimétrica, porque si la fracción gravimétrica sería la masa de agua sobre la masa total. Y acá estoy haciendo sobre la masa de aire seco nada más. ¿Sí? Entonces, es aproximadamente igual a la fracción másica, pero no igual. Ojo con esto, una advertencia, despiértense los que están durmiendo. Para la humedad absoluta utilizamos la letra X. ¿En qué otro caso se usaba la letra X en nuestra nomenclatura? El título. Exactamente, en el título. En los dos casos se trabaja con vapor, pero en el caso del título tiene sentido solo si hablamos de sustancia pura agua. El caso de la humedad absoluta tiene sentido solo si hablamos de sustancia, mezcla en este caso, mezcla de dos sustancias, aire seco y vapor de agua, aire húmedo. Es decir, la sustancia nos va a marcar perfectamente cuando X se refiere a título y cuando X se refiere a humedad absoluta. Si estoy trabajando con aire húmedo, X es humedad absoluta. Si estoy trabajando solo con agua, X es título del vapor. No confundir, siempre hay algún distraído que por ahí agarre, se entierra con eso o arma un lío. Presten atención. Bueno,
les decía que no es una fracción gravimétrica, porque para que sea una fracción gravimétrica, la humedad absoluta sería la masa de agua sobre la masa de aire más la masa de agua. Y no es así. ¿Por qué se elige esta definición? Porque en los procesos que se hacen con aire húmedo, normalmente permanece constante la masa de aire seco y va cambiando el contenido de vapor de agua porque condensa, porque se evapora, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces es más útil mantener esto constante que mantener acá una parte del denominador nada más constante. Si nosotros reemplazamos en vez de la masa de agua, la masa molecular de agua por el número de moles de agua, en vez de la masa de aire, la masa molecular del aire por el número de moles de aire, ¿sí? Si veo algún químico acá le va a agarrar un ataque. Es una licencia termodinámica nada más de todo. No existe una masa molecular del aire, pero se puede calcular un numerito que lo represente. Entonces, la masa molecular del agua es 18,02, la masa molecular del aire es 28,97 y me queda que la humedad absoluta es 0,622, da este cociente, por el número de moles de agua sobre el número de moles de aire seco. ¿Sí? De acuerdo a lo que habíamos visto, el número de moles de agua era la presión parcial del agua sobre la presión total por el número de moles totales. Y aquí lo mismo. Entonces se simplifica el número de moles totales y presión total y me queda que la humedad absoluta es 0,622 de la presión de vapor sobre la presión parcial del aire. ¿Sí? Es decir, la relación entre los números de moles es la misma relación que hay entre las presiones parciales. ¿Sí? Y esto normalmente no se conoce, la presión parcial del aire, la que se conoce es la presión total. Entonces puedo dejar, en vez de la presión parcial del aire, la presión total menos la presión de vapor. Y me queda esta ecuación que está aquí, que sí vamos a utilizar mucho. ¿Sí? La humedad absoluta, 0,622 de la presión de vapor, presión parcial del vapor, sobre la presión total, sería la presión atmosférica en muchos casos, menos la presión parcial del vapor. ¿Sí? Se dan cuenta que tanto con la humedad relativa como con la temperatura del rocío yo podía sacar la presión de vapor. Esta es la que me da el estado del tiempo, me da el barómetro, y entonces de esa forma yo calculo directamente la humedad absoluta, o lo que es lo mismo, este cociente entre la masa de agua y la masa de aire seco. Una aclaración adicional. ¿En qué unidades va a estar dada la humedad absoluta? Fíjense, la masa es kilogramo y esta masa de aire es kilogramo, entonces sería adimensional en principio. Pero ¿qué pasa? Son kilogramos de diferentes cosas. Y ya le decía la seño, no hay que sumar papa con batata. ¿Sí? Acá estoy dividiendo papa con batata. Entonces, es muy aconsejable, y de hecho la mayor parte de la bibliografía lo hace, mantener la unidad de kilogramos de agua en el numerador y kilogramos de aire seco en el denominador. Entonces, la humedad absoluta serían kilogramos de agua por cada kilogramo de aire seco. ¿Estamos? Eso es importante que lo tengan en cuenta. Podría despejar de esta expresión la presión de vapor. Acá tienen el pasaje de término, una tontera. Y me queda que la presión de vapor es la humedad absoluta por la presión atmosférica, la presión total en el caso de que no esté la presión atmosférica, dividido 0,622 más la humedad absoluta. ¿Sí? Tenemos esa relación. También puede ser útil en algún caso en el que conozca la humedad absoluta y quiera calcular la presión de vapor. Pero bueno, la que hay que recordar y la que se utiliza mucho es esta, que permite calcular la humedad absoluta en función de la presión de vapor. ¿Alguna pregunta respecto a la humedad absoluta? Profe, en la primera fórmula puede ser, la masa del aire puede ser 0 en el cociente. La masa del aire. Sí. Y no tendría sentido, no tenemos aire. No estaríamos hablando de aire húmedo, estaríamos hablando de agua. Ah, está. Ya no tenemos una mezcla.
Cualquiera de los dos puede ser 0, pero en un caso solo tengo aire seco, en otro caso solo tengo agua, solo tengo agua, sí. Y ya no tengo la mezcla, digamos. ¿Estamos? Que viene bien la pregunta. ¿Por qué? Porque lo que se da normalmente es que en las cuestiones ingenieriles y también en la relativa al estado de la atmósfera a nivel de mar, es que la masa de agua es muy pequeña en relación con la masa de aire, ¿sí? Entonces en alguna bibliografía, tabla y demás, inclusive van a ver esto en gramos de agua por kilogramos de aire seco. Y esos valores andan en torno al 10, 20, 30 gramos de agua por cada kilogramo de aire seco. ¿Sí? No mucho más. Bueno, vayamos al grado de saturación, otro parámetro, otra propiedad del aire húmedo. ¿Sí? ¿Cómo definimos el grado de saturación? Nuevamente como una relación o como un cociente. ¿Entre quién? Entre la humedad absoluta y la humedad absoluta de saturación para el estado en el que se encuentre esa masa de aire húmedo. ¿Sí? La humedad absoluta que tiene la masa de aire húmedo y la humedad absoluta de saturación. ¿Sí? A ver, ¿qué es esa humedad absoluta de saturación? Esa humedad absoluta de saturación sería la humedad absoluta que tiene el aire húmedo cuando el vapor está saturado. Es decir, cuando esta presión de vapor es la presión de vapor saturado. ¿Mm? Y depende solo de la temperatura. Ahora, si yo tengo 20 grados de temperatura, entro a la tabla y saco la presión de vapor saturado para 20 grados. Me va a un determinado valor. ¿Sí? Vamos a suponer que tengo la presión atmosférica normal, tengo otro valor. Hago el calculito y ahí obtengo la humedad absoluta de saturación. Todas las mezclas de aire húmedo que tengan 30 grados de temperatura van a tener esa humedad absoluta de saturación. ¿Sí? ¿Qué me está diciendo? Que para 30 grados, para 20 grados, cuando se alcance esa humedad absoluta, el vapor de agua se va a encontrar saturado en la mezcla. Entonces, hago el cociente entre la humedad absoluta y la humedad absoluta de saturación y saco lo que se conoce como el grado de saturación. ¿Sí? Para el grado de saturación utilizo la letra griega psi. ¿Sí? Y este sí que es adimensional porque en los dos ya tengo kilogramos de agua sobre kilogramos de aire seco, me queda absolutamente adimensional. Podría escribir la humedad absoluta como 0,622 de la presión de vapor sobre la presión total menos la presión de vapor. Y en vez de la humedad absoluta de saturación, 0,622 de la presión de vapor saturado sobre la presión menos la presión de vapor saturado. Se van los dos 0,622 y me queda esta expresión que está acá. ¿Sí? Ahora, si miramos bien, este cociente entre la presión de vapor y la presión de vapor saturado es lo que yo denominé psi, es decir, la humedad relativa. Entonces, ¿qué me queda? Que el grado de saturación es la humedad relativa por este cociente de dos diferencias. Es un cociente de dos diferencias. ¿Sí? ¿Qué tenemos en el numerador? La presión atmosférica, si está el proceso abierto a la atmósfera, menos la presión de vapor saturado. Esta presión de vapor saturado depende solo de la temperatura a la que se encuentra la mezcla. Y en el denominador tengo la presión atmosférica menos la presión parcial del vapor. Esta presión parcial del vapor va a depender de la composición de la mezcla, pero va a ser siempre inferior a la presión de vapor saturado. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede normalmente? Que la presión de vapor saturado es mucho menor que la presión atmosférica. Y, por ende, esto es mucho menor que la presión atmosférica. Entonces, estas dos diferencias son aproximadamente iguales y entonces el grado de saturación es aproximadamente igual a la humedad relativa. ¿Sí? Yo en vez de la presión de vapor podría escribir acá la humedad relativa por la presión de vapor saturado. Y entonces yo puedo hacer un gráfico en el que directamente represente el grado de saturación en función de la humedad relativa. Entonces tengo acá la humedad relativa en el eje X
y el grado de saturación en el eje Y. Todo lo hago para la presión atmosférica normal, ¿sí? Y voy tomando distintos valores de presión de vapor saturado. Estas presiones de vapor saturado están en correspondencia con distintos valores de temperatura, ¿sí? Acá tenemos el gráfico para 3 valores diferentes de presión de vapor saturado, es decir, para 3 temperaturas diferentes, ¿sí? No recuerdo en este momento a qué temperatura equivale 100 milibares, pero, a ver, 100 milibares equivaldría a 30. La primera diapositiva que vimos teníamos la presión de vapor para 30 grados. ¿Vale? Acá. Para 30 grados tenemos 42 milibares, ¿sí? Es decir, un poquito más de 30 grados sería, ¿eh? Pongámosle 35 aproximadamente. Entonces 100 milibares es cuestión de entrar a una tabla y fijarse. 100 milibares correspondería más o menos a 35 grados y después estas son temperaturas mucho mayores ya, ¿sí? Entonces fíjense que para 100 milibares prácticamente coinciden siempre el grado de saturación y la humedad relativa. Es decir, yo entro con 60 acá y salgo con 60 acá. Coincide. Mucho más a humedades relativas bajas y a humedades relativas altas. Porque como acá está multiplicando, si esto es 0, automáticamente coincide, ¿sí? Y si este es del 100%, también coincide porque este se hace igual a este, ¿sí? Entonces me coincide perfectamente. Es decir, en los dos extremos, para humedades relativas bajas y humedades relativas altas, coinciden. Y cuando las temperaturas son, digamos, inferiores a 35 grados, como esta que está acá, también coinciden perfectamente. Cuando la temperatura va creciendo la presión de vapor saturado, y por ejemplo, para 500 milibares de presión de vapor saturado, ya podría yo entrar con 60% de humedad relativa y sacar, digamos que 40% de grado de saturación. Ya hay una diferencia importante, ¿sí? Bueno, ahí acá tiene las condiciones que se dan para que coincidan el grado de saturación con la humedad relativa, ¿sí? Cuando la presión total es mucho mayor que la presión de vapor saturado, coinciden siempre. Como les decía, estas dos se hacen muy pequeñas frente a esta y entonces tengo la curva esta azul que está acá. Coinciden para todo el rango. También se da lo mismo cuando la humedad relativa tiende al 100%, ¿sí? Porque esto se me hace igual a esto que está acá. Si esto es 1, esto se hace igual, queda todo igual. Y si es 0, obviamente también en el extremo quedan iguales, ¿sí? Así que en esas 3 circunstancias coinciden. En general, para que ustedes tengan en cuenta, se puede suponer que el grado de saturación es igual a la humedad relativa para cuando el aire húmedo está en estado cercano a los de la atmósfera terrestre, ¿sí? 40 grados de temperatura y no mucho más, ¿sí? Si ya tenemos 50, 60 grados, ya se producen errores grandes. ¿Preguntas? Profe, la presión de vapor se está refiriendo al agua, ¿no es cierto? Claro, sí. Siempre que hablamos de presión de vapor nos referimos al agua, sí, exactamente. Sí. Todo lo que es presión de vapor es presión de vapor de agua. Y en este caso es presión de vapor saturado del agua. La presión de vapor saturado de agua, ustedes entran a la tabla de vapor de agua, tienen distintas temperaturas y ahí al lado inmediatamente tienen la presión de saturación para esa temperatura. Bueno. ¿Cómo estamos de tiempo? 5:30, 1 hora y media. Bueno, antes de avanzar con ecuación de estado del aire húmedo y después viene, a ver, entalpia. Bueno, terminamos con ecuación de estado del aire húmedo y hacemos un pequeño recreo, ¿sí? Nosotros vamos a hacer una aproximación y vamos a suponer que el vapor de agua se puede modelizar como un gas ideal solo para este tema, que es el tema del aire húmedo. ¿Por qué hacemos esto? Porque normalmente la presión a la que está el vapor de agua en el aire húmedo es una presión muy baja. Y para presiones muy bajas es válida la ecuación de estado del gas ideal,
siempre que esté en estado gaseoso, obviamente. Si no están en estado líquido sólido, ya no. Pero si está en una sola fase esa mezcla de aire húmedo, ¿eh? El vapor de agua en general va a estar a una presión baja y entonces la vamos a poder modelizar como un gas ideal. ¿Sí? Entonces, para el aire seco podría escribir esta ecuación, suponiendo que yo tengo un recipiente que tiene un volumen B y que está ocupado por 1 kilogramo de aire seco más X, que sería la humedad absoluta, kilogramos de vapor. ¿Sí? Entonces yo tengo un determinado volumen que está ocupado por 1 kilogramo de aire seco más X kilogramos de vapor, siendo X la humedad absoluta. Porque si yo hago el cociente acá, X sobre 1 me queda X, me queda la humedad absoluta. ¿Sí? Entonces, dentro de este recipiente voy a tener que el aire ejerce una presión parcial del aire, el vapor ejerce una presión parcial del vapor, y la suma de la presión parcial del aire más la presión parcial del vapor me da la presión total. ¿Sí? Entonces voy a escribir la ecuación de estado del gas ideal para cada uno de los componentes. La presión parcial del aire por el volumen total del recipiente igual al R particular del aire por la temperatura. ¿Por qué? Porque tengo 1 kilogramo de aire seco. Esto sería por M igual a 1 kilogramo. ¿Sí? Ahora, para la misma situación, la presión parcial del vapor por el volumen total es igual ya. No tengo 1 kilogramo de vapor, sino que tengo X kilogramos de vapor de agua. Por el R del vapor por la temperatura. ¿Sí? O sea, acá tengo que R del aire es diferente del R del vapor. Sumo miembro a miembro las dos ecuaciones. Entonces, saco factor común B, me queda esta ecuación. Saco factor común T, me queda esta ecuación. ¿Sí? ¿Qué tengo que recordar? Que la presión parcial del vapor más la presión parcial del aire es la presión total de la mezcla. ¿Sí? Entonces, acá en el miembro de la izquierda me queda P por B. Y acá me queda el R del aire más la humedad absoluta por el R del vapor por la temperatura. Esto sería el R particular de esta mezcla que tiene X kilogramos de vapor por cada kilogramo de aire seco. ¿Sí? Se dan cuenta que para cada mezcla que hay infinitas mezclas, tendría que obtener mi R particular para aplicar esa ecuación de estado. ¿Sí? Otra aclaración. El volumen se refiere al volumen que ocupa una mezcla que contiene 1 kilogramo de aire seco. ¿Sí? Pero esa mezcla de 1 kilogramo de aire seco, en ese volumen está acompañada por X kilogramos de vapor, es decir, contiene 1 más X kilogramos de aire húmedo. ¿Sí? Es decir, en el volumen que yo pongo acá, están 1 kilogramo de aire seco o 1 más X kilogramos de aire húmedo. Cualquiera de los dos casos es correcto. Sí, la presión es la presión total, la temperatura es una sola, y después habrá que ver la humedad absoluta, el R del vapor tienen acá y el R del aire tienen acá. ¿Estamos? Entonces esto nos puede servir para calcular volúmenes, presiones, temperatura en función de los parámetros que tengamos. ¿Preguntas? Ninguna. Bueno, para que no se haga tan largo y para no saturarlos, hagamos un pequeño break acá, 15 minutos, nos encontramos 17:45. Si no hay preguntas. No hay preguntas. Nos encontramos 17:45 y vemos entalpía del aire húmedo y después ya tenemos que seguir con temperatura de saturación adiabática, temperatura de bulbo húmedo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hasta luego. Hasta luego.
Mm. Hola, 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 y aquí por allá. No, profe. ¿No? Bueno, para, para repasar un poco, vamos a hacer un cuestionario sobre todos los temas que estuvimos viendo. Obviamente, yo sé que es muy rápido, pero bueno, va a servir por lo menos para generar los interrogantes, para que ustedes puedan repasar lo que no les quedó claro. Y posteriormente lo que voy a hacer es voy a implementar la tarea en el Moodle, ¿sí? Una tarea muy parecida, con leves cambios respecto de lo que hagan hoy. Entonces ya lo de ahora les sirve de entrenamiento y lo del Moodle les va a servir ya para la asistencia, digamos, o para el portafolio este famoso donde se integran todos los trabajos que hacen. Vamos a seguir manteniendo la misma metodología para darle ánimo de que intenten mejorar.
va a ir la mejor de las dos calificaciones. Si ahora sacan 100 y la próxima sacan 10, va 100. Si ahora sacan 10 y la próxima sacan 100, va 100. Mejor de las dos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Ninguna No, duda? profe, ninguna. Bueno, entonces vamos como siempre a... Mover la pestaña o no. Bueno, vamos. Yo les voy a compartir el código. Exacto, ahí compartir. Entren con nombre y apellido para o lo vence, ya deben tener cuenta de la vez anterior, y resuelvan. Háganlo con relativa tranquilidad. Lo importante es que, ya les digo, se les generen por lo menos las cuestiones y sepan después qué es lo que van a estudiar para hacer el definitivo. ¿Es relacionado con lo que vimos recién o todo máquina térmica de vapores? No, en relación a lo que vimos recién. Okay. ¿Están viendo ahí la dirección? 133.863 el código. Vayan uniéndose cuando estén. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos acá? 33, 32. 33, 32. Cuando entren 30, largamos. Siete. $12. Les aclaro que es tipo checklist, es decir, todas las preguntas tienen o pueden tener más de una solución correcta o más de un enunciado correcto. Puede ser ninguno también, pero puede ser 1, 2, 3. Así que lean atentamente y marquen todo lo que ustedes crean correcto. $20, $23. ¿Hay algún recursante que esté con ganas de promover acá? A ver si ya viene sabiendo algo. A ver si tenemos algún 100. ¿Cómo le fue en la que hizo Pablo el otro día ¿de qué era? ¿De Toberas hizo Pablo? Sí. ¿Cómo le fue ahí? Fácil. Sacaron todos 100. $23. ¿Qué pasa con el resto? Profe, me están dando re lento el internet, por eso no entro. Profe, le consulto, seguramente ya respondió esto. Sí. Diga. ¿Cómo son los finales teóricos? Normalmente son 3 temas en los que tienen una parte conceptual, otra parte de una deducción algebraica, otra parte de representación gráfica, en un TS, en un PB, un esquema de una instalación. Hacen eso y después se los interroga sobre esos temas.
se hace un coloquio, digamos, una conversación sobre esos temas. Claro. Gracias. Bueno, apúrense. ¿25? ¿Nadie más? Bueno, ¿cargamos o qué? ¿Hay alguien que está intentando entrar? 26. Los demás se fueron todos a dormir, no, acá hasta las 9 de la noche. ¿Hay alguien que quiere que se lo espere? A la 1, a Se las está 2. intentando todavía, profe. Está muy lento, ¿no? Te esperamos. Para el parcial del miércoles que viene vamos a usar exactamente el mismo procedimiento que usamos en el primer parcial. No se olviden de revisar, chequear, verificar todo el tema del código QR, cómo sacar la foto, que la foto salga bien, ya tienen toda la experiencia, así que no debería haber ningún inconveniente. Todos deberían poder acceder al sitio, subir las imágenes al sitio,